este trabajo era para ustedes. Buenos días. Tenían que mirar esto, obviamente que ya lo miraron, confío plenamente en ustedes, y hacerme preguntas ahora. Habíamos visto que una de las aplicaciones de funciones, en este caso exponencial, era el interés. Y habíamos explicado algo los otros días de interés simple, interés compuesto, y habíamos visto un ejercicio resuelto y yo les había dejado 3 ejercicios más para resolver. O sea, no se los había dejado para resolver, sino que yo se los había dado resuelto para que ustedes los vean. Entonces, primera pregunta mía, ¿los pudieron ver a estos ejercicios? Con la sinceridad que los caracteriza a ustedes siempre, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Quién fue ese Sí. sí? Ah, sí, ¿qué tal? ¿Los entendieron? ¿Alguna pregunta? ¿Puedo pasar a otro tema? ¿Qué Lo que dicen? chuné lo entendí, sí. ¿Sí? Bien, perfecto. ¿El resto? Porque hay uno solo de 24 acá. Una voz femenina se escuchó por ahí que dijo sí, pero después no hay nadie De mi más. parte, nada. Ninguna duda. Muy bien. Vamos, ¿alguien Yo no más? complicaba el interés compuesto, No, pero ninguna no, duda. Bien. ¿Podemos seguir entonces? Sí. Bueno, perfecto. Ahí tenían la otra opción, que era cuando el tiempo era un año. ¿Está bien? Ahí está la otra opción, cuando el tiempo era 2 años. Bien, seguimos. Esto no tendría que tener problema. Y esta fue la que explicamos medio rápido los otros días, pero también resolvimos uno, ¿se acuerdan? Que tenía que ver con una formulita como esa. Y acá yo un poco fui rápido los otros días porque se me terminaba el tiempo, pero lo voy a hacer un repasito medio rápido, como para aquellos que o no estuvieron o se perdieron, porque acá la aplicación cambia y ya no estamos hablando más de una función que nos da un interés compuesto, sino que nos da una población de algo, de personas, de bacterias, de virus, donde otra vez nos encontramos con una función exponencial, ¿está? Donde la variable que para nosotros va a entrar en juego es esa letra t, que por estar en ese exponente hace que nuestra función sea una función exponencial. El resto de los valores, n sub 0, e y k, son todas constantes. ¿Qué quiere decir? Que son números que van a ser adecuados a cada uno de los problemas que nosotros trabajemos. Entonces, una de las características que va a aparecer en este tipo de ejercicios en particular de crecimiento exponencial de una población es saber identificar los datos. Entonces, lo primero que yo les puse acá es esos nombres que aparecen ahí como una terminología, ¿para qué sirven? Cuando nosotros estudiamos una población, lo que hacemos al principio es trabajar con la población inicial. Esa población inicial en la fórmula se va a llamar n sub 0. La tasa de variación sería lo que va a ir modificando, creciendo o decreciendo nuestra población. Por las dudas, si hay alguien de quinto acá en el aula, la hora de quinto era 10 y cuarto, yo no sé qué pasó, después vamos a revisar, pero no importa, si hay alguien, se levantó un ratito temprano, toma unos mates y vuelve 10 y cuarto, en el horario de cada curso, por eso yo no puedo poner en cursos diferentes, por eso. Así que si hay alguien de quinto, está habilitado a retirarse, los de sexto no. Seguimos, entonces la tasa de variación es ese exponente que está ahí, que va a tener mucha importancia. ¿Por qué? Porque ese exponente nos va a indicar si nuestra tasa va a ser creciente o va a ser decreciente. ¿Ven que todo esto es un lío de letras? Bueno, cuando nosotros vamos a un problema, el primer inconveniente que nosotros vamos a tener siempre es identificar qué número pongo en cada una de estas letras. Bien, si esa tasa de variación es positiva o mayor que 0, nuestra población va a crecer, que es lo que sucede por lo general en una población de una ciudad. Si esa tasa es negativa, nuestra población va a decrecer. Entonces, de acuerdo a estos datos, a mí me van a presentar un problema como este tipo que aparece acá, que lo hicimos los otros días, pero lo hicimos rápido, así que preguntemos de vuelta cualquier cosa. Entonces, me dan una ciudad, en esa ciudad que aparece ahí, nos dicen que hay en un determinado momento, en el año 1991, una población de 3.114. A veces es importante que ustedes tengan presente que hay datos que yo
si bien están como numéricos y que yo veo número y quiero meterlo dentro de esta fórmula, hay datos que solamente son como para tener en cuenta, pero que no van a participar de la fórmula. Entonces yo tengo 3.114 habitantes en el año 1991 y por un estudio que hice sé que crece a un 7%. Una vez que tengo eso me están preguntando, primero que nada, que escriba la fórmula del crecimiento de la población de la ciudad en ese año 91, porque a partir de ahí es cuando yo empiezo a hacer el estudio. Van a ver que ese año 91 después no aparece más. Van a ver que acá aparece un 2000 que tampoco aparece. Entonces, vamos a ver cómo hacemos para armar. Si yo les preguntara a ustedes, por ejemplo, les diría, bueno, a ver, si yo tengo que ver en estos datos que están acá, antes de pasar a la diapositiva siguiente, ¿quién sería n sub 0? 3114. Muy bien, 3114. Fíjense que dice población inicial, no es la población inicial de la ciudad cuando se creó, es la población inicial cuando yo empiezo a hacer el estudio en el año 1991. ¿Cuál es la tasa de variación? Es una tasa positiva. 7%, bien, es una tasa positiva. Si es una tasa positiva, quiere decir que mi población va a crecer. Entonces, ¿cómo puede ir una pregunta de estos en el cuestionario? Que yo les ponga una fórmula y les diga determinar si la población crece o decrece y nada más que les ponga o les ponga acá, por ejemplo, vamos a suponer en este caso sería 3114, ¿está bien? Que sería la población inicial, en este caso en particular. ¿Quién era E? ¿Se acuerdan? La base del logaritmo natural, que dijimos que lo podíamos trabajar como 2,7 o con la calculadora directamente. ¿Cómo escribo un 7% haciendo la calculadora 7 sobre 100? Y me va a decir 0,7 por t. Entonces yo, por ejemplo, en eso que está ahí, les quiero decir, ¿cómo en un cuestionario les puedo preguntar, ¿cómo puedo transformar para que esa población, en lugar de crecer, decrezca? ¿Qué harían ustedes? Cambiando la tasa de variación. Muy bien. ¿Y qué le pondrías a esa tasa de variación? Un signo negativo. Muy bien. Lo único que hago es ponerle un signo menos ahí y esta fórmula no responde a este problema, pero me dice que la población va a ir decreciendo a medida que transcurra el tiempo. ¿Está bien? Si yo les doy esta misma fórmula, sacamos el menos y sacamos eso verde, esa fórmula que está ahí, y les pregunto a ustedes, ¿cuál es la población inicial? Pero no me respondan. ¿Cuál es la población inicial? Y en ese caso, ¿cuánto vale T? La población inicial de cuando se hizo el estudio, Sí, 3114. muy bien. En tiempo cero. ¡Apa! Acá hubo dos Ah, respuestas. claro, cero, Muy porque le vas bien. a la 0 y es por 1. Exactamente. Si yo hago que Profe. T... Sí, Arriba de pusiste 2,07. acá es 0,07, que sería el 7%. ¿Bien? Sí. Perfecto. Acuérdense que mis números son bastante precarios por el pulso, con este mouse sigo sufriendo. Entonces, si yo hago t igual 0, queda este exponente 0 y cualquier número elevado a 0 se va a hacer 1. Y esa es la forma de obtener la población inicial. ¿Por qué les digo esto? Y esto anótenlo por ahí. Porque yo les puedo dar una fórmula y les puedo decir, determinar la población inicial. Y usted va a decir, ¿y yo qué sé cuándo lo hizo? Porque en este problema usted me está diciendo que fue en 1991. Pero si yo les pregunto determinar la población inicial, eso es cuando el tiempo vale 0. O sea, yo les puedo evitar este dato de 1991 en un problema y preguntarles en esta fórmula cómo calculo la población inicial. Lo único que ustedes van a hacer es poner t igual 0. Después les puedo preguntar cuál va a ser la población el año que viene. Y ahí sí, la t la voy a reemplazar por 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, les puedo preguntar la población en 10 años y la reemplazo por 3. Ahora, fíjense lo que me pregunta acá. Y acá es donde siempre viene un error muy común de encontrar.
Vamos Sí, a si te pregunta, profe, del año siguiente, ahí recién pondrías tiempo 1, digamos. Exactamente. Si te pregunto el año siguiente pones 1, si te pregunto dentro de 10 años pones 10, dentro de Ah, 20 años 20, y así vas cambiando porque lo que va cambiando es la T con respecto a los años que van pasando. Ahora, ¿cuál es un error que se comete muy a menudo? Es que yo les pida a ustedes, les dé esta fórmula y les diga que esta fórmula es a partir del año 1991 y les pregunto a ustedes, ¿cuál va a ser la población aproximadamente en el año 2000? ¿Qué es lo que hace la mayoría, que es el error más común que aparece en los problemas? Dice, Pone 2000 arriba. muy bien. Dice, entonces T vale 2000. Te vale 9. Exactamente. ¿Y por qué T no vale 2000? Porque si T vale 2000, pasaron 2000 años del 1991. ¿Está? Esto está mal si yo lo reemplazo. Yo tengo que poner la diferencia que hay entre este 2000 y este 1999 y decir que T vale 9. ¿Se entendió? Cuidado con estos pequeños detalles sí. porque son los que en un cuestionario pueden aparecer y nos pueden complicar un poco las cuentas. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, No. Estaría genial que nosotros en Gualeguaychú sepamos, por ejemplo, si fueran clases normales y pudiéramos movilizarnos un poco, yo me hubiese encantado ir, por ejemplo, a la municipalidad y decir, bueno, a ver, con un grupo de alumnos que quieran investigar, decir, miren, venimos del colegio, queremos saber qué población hay en la actualidad, queremos saber cuál es el porcentaje de crecimiento de nuestra ciudad en cuanto a la población y a nosotros armar una formulita y poder estimar qué es lo que va a pasar dentro de 10 años cuando ustedes tengan sus familias, sus trabajos y prever un montón de cuestiones. Estaría re bueno. Si alguien tiene algún contacto, Justo el año pasado se hacía el censo. el año pasado. El año Tenés pasado se razón. tenía que hacer el censo. Claro, Así tenés que razón. hemos tenido datos. Tenés razón. Bueno, si alguien tiene algún contacto en la municipalidad y consigue cuál es la población actual, aunque sea, si no hay censo, debe ser de 10 años atrás, pero deben tener algún seguimiento. ¿Y cómo ha crecido la ciudad? O sea, ¿cuál es la tasa de variación de población que tiene que ver con defunciones y nacimientos? Podemos armar una función teniendo como colega a Malthus, que fue el que inventó esto, y armar a ver qué es lo que pasa. Es una muy buena práctica que estaría buenísimo hacer. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, bien. Aquellos que Sí, sean, por ejemplo, infectólogos el día de mañana, que es una carrera que está ahora muy en boca de todos, que sean científicos, que sean bioquímicos, que van a trabajar con esto mismo, pero la preocupación de ustedes cuando les toque trabajar no va a ser cuánto crece la población, sino cuánto decrece. Porque si yo estoy teniendo una infección en una ciudad con un montón de casos, mi preocupación va a ser cómo hago para bajar. Entonces ahí voy a estudiar esto mismo, pero seguramente con un exponente negativo allá. Ven cómo de acuerdo a lo que yo uso es cómo esto se va modificando. Bueno, muy bien, resolvemos esto. La formulita que habíamos dicho los otros días, con los datos como habíamos puesto, que yo le escribí ahí medio feo, acá se ve bien, es 3114 por e elevado a la 0,07 elevado a la t. Otro error muy común, yo se los voy a resaltar, es este 7%. Cuando ustedes van a poner 7%, ponen en la fórmula 0,7. Y eso representa al 70%, que es una diferencia bastante interesante. Eso está mal. Para que sea el 7%, no me alcanza ni al 10%. Por eso yo pongo 0,07 y acá hacemos un repaso rápido de aquellas fracciones que vieron en segundo año. Un porcentaje se escribe como 7 sobre 100. ¿Está? Entonces ustedes con la ayuda de la calculadora escriben esto, apretan el igual y la calculadora se los pasa directamente a 0,07. No van a poner 7 sobre 100, o sea, tienen que poner 7 sobre 100, no van a poner 70 sobre 100, porque eso representa el 70%. ¿Vamos? Ahora van a ver más adelante que hay un problemita donde aparece un 6,5 y ahí, o apareció en interés compuesto, me parece, y ahí había un problemita. Bueno, tenemos la fórmula. Una vez que tenemos la fórmula, solamente nos toca hacer cuentas.
Dijimos que la población en el año 2000 iba a ser reemplazar la T por un valor específico que es 9. Acá la única preocupación que ustedes tienen que tener son dos. Hay dos preocupaciones importantes. Una es el manejo de la calculadora, que es muy amiga de nosotros, pero si no la sabemos usar bien, acá vamos a meter la pata seguro. Y otra, la respuesta. Una vez que yo sé manejar la calculadora, fíjense algo, siempre yo tengo que ver la población inicial, tengo que ver lo que pasa con la tasa de variación, que en este caso es positiva, por lo tanto mi resultado no me puede dar menor que la población inicial que había. Si yo hice la cuenta y pasé de 3.114 a 2.900, hice algo mal, porque no responde al comportamiento de mi población. Y la respuesta tiene que ver con que ustedes no se me compliquen y piensen y critiquen la respuesta que están haciendo. ¿Qué quiero decir? Yo estoy hablando de personas y no puedo expresar en forma decimal una persona. Entonces ese 0,7 lamentablemente es una estimación de que yo en el año 2000 voy a tener aproximadamente en mi población 5.822 personas. Lo mismo voy a hacer, ¿se entendió? Entonces, cuidado cuando reemplacen y hagan las cuentas, chicos, porque la calculadora a veces suele hacer errores porque nosotros la manejamos mal. La calculadora no sabe quién es el exponente, no sabe cuándo van los paréntesis. Por eso hay que practicar muy bien el manejo de calculadora. Y acuérdense, porque ha pasado a varios de ustedes, que en los cuestionarios, un error que yo tenga en la calculadora, la respuesta puede aparecer como una de las opciones. Entonces hay que estar muy atento al manejo de calculadora. ¿Estamos? A todos les da esa cuenta, si la hacen, ustedes prueben, si no le buscamos la vuelta. Yo les voy a respetar que acá en lugar de usar el E como está la calculadora con todas las cifras que aparece, ustedes utilicen, que fue el que yo utilicé, por eso quizás a ustedes no les coincide si usan el número completo, yo utilicé 2,7. Quizás a alguno le modificó este número porque usó el valor de E en la calculadora, que sería lo más correcto, ¿no? Pero yo, como era un valor aproximado, una estimación, usé 2,7 y está permitido usarlo a eso. ¿Alguien tuvo problemas con la calculadora? No. Bueno, No, perfecto. Muy bien. Seguimos no. entonces. En el año 2021, reemplazo T por 30, que es los años que pasaron, me dan 25.071 personas. Va creciendo mi población de una manera bastante importante. Y acá es donde nosotros aplicamos, acá es solamente reemplazar, o sea, lo que yo estoy evaluando acá, en este caso justamente, era el tema que se llamaba cómo evaluar una función, o sea, cuánto vale una función en un determinado momento. Esta X o esta T es lo que nosotros en matemáticas llamamos el dominio. Y este resultado que está acá es lo que nosotros llamamos la imagen. ¿Se acuerdan que para que haya una función, para cada X tenía que haber un valor de Y? Muy bien. Y resulta que ahora nos preguntan al revés. Ahora, si esto sigue creciendo así, ¿cuánto va a haber 50.000 habitantes aproximadamente en nuestra ciudad? Entonces, ¿qué hacemos? Transformamos o igualamos la función que nos dieron y cuando igualamos, acá nos queda una ecuación exponencial de la que ustedes ya son expertos en resolver esto. Donde tenemos un problema porque nuestra incógnita está metida allá arriba. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a ver la diapositiva siguiente, que ahí seguramente está resuelto. ¿Alguna Mira, pregunta? profe, yo te Sí, quiero preguntar algo. por Que supuesto. cuando hice la cuenta con la calculadora, creo que hice algo mal porque me pareció sintax error ese. Ah, Que no sé bien cómo elevar el 2,07 por así o sea, por bueno, lo que sea. muy bien, perfecto, Sofía, mirá. O sea, vos ponés este número, 3.114 por... Acá pusiste 2,7. Sí. Bueno, muy bien. Entonces vos vas a hacer esto. A ver, probá así. 2,7. Ahí vas a buscar un triangulito que hay por ahí en algún lugar de la Sí, sí. calculadora. Vas a abrir un paréntesis. Y adentro del paréntesis vas a poner 0,07 por 9. Todo adentro. Exactamente. Vas a cerrar el paréntesis. Y después vas a apretar igual. Ahí está, ahora sí. ¿Vio?
Sí, ahora sí. Bien, Gracias. Sofía, perfecto. Esas preguntas, así que vos, si yo no me animo a hacerla porque no sé manejar la calculadora, no pasa absolutamente nada. Mira, yo le ponía paréntesis al por 9 nomás, no sé por qué. Ah, claro, bien. Bueno, ahí está, ¿ves? La calculadora lo que te hizo en ese caso fue e elevado a la 0,07 y a ese resultado, Aparte. Claro. este 9 estaría acá abajo. Entonces, por eso no te da. Claro. Muy bien, Sofía, perfecto. Bueno, vamos a resolver esta ecuación exponencial entonces. ¿Cómo resuelvo esta ecuación exponencial? Con todo lo que ustedes ya saben. Y acá vamos a hacer un repaso rápido. Siempre que tengamos una función exponencial, la idea era dejar el elemento que tiene la incógnita solo. O sea, para que nosotros esto nos dé bien, tendríamos que aislar, que es la palabra que está de moda, eso que está ahí. Entonces, ¿qué es lo que voy a empezar? Primero voy a arrancar pasando el 3114 dividiendo, y acá es donde la matemática para ustedes se les empieza a complicar. Porque cuando yo hago esta cuenta, el número que me queda ya no es un número lindo. Entonces ustedes empiezan a dudar y dicen, acá hice algo mal porque no me puede dar 16,07. Matemática es una materia que trabaja con números lindos. Pero cuando estamos en la parte ideal, o sea, en el aula nosotros acomodamos los números para que nos queden bien. Pero cuando nosotros a esa matemática la llevamos a un problema de verdad, van a aparecer números rarísimos que son los números que aparecen diariamente. Entonces, ese 3114, cuando lo pasé dividiendo, me dio este resultado que es 16,05 y no tienen que tener ninguna duda de que eso está bien. Estamos porque dicen, no, yo lo voy a cortar, no le voy a poner los decimales. Ustedes trabajen con el manejo de la calculadora y háganle caso a la calculadora. Hasta ahí vamos bien. Resulta que ahora yo voy a aplicar. ¿Se acuerdan que yo podía hacer este tipo de ejercicios de dos maneras? O lo podía hacer a las ecuaciones exponenciales buscando la misma base o aplicando logaritmo. ¿Se acuerdan de eso, no? Obviamente que sí. ¿Cuál de los dos me conviene cuando yo hago un problema? Y nunca voy a tener bases iguales. Jamás en un problema voy a tener bases iguales. El día que yo en un problema tenga que esta base va a ser la misma que esta, es porque el problema o es una mentira o está inventado para que quede lindo. ¿Está? Entonces, ¿qué hago? Aplico sí o sí el mecanismo de logaritmos de ambos miembros. Por eso aparece ese logaritmo natural. Y ustedes me pueden decir, ¿y cómo sé si aplico este logaritmo o aplico el otro? Porque la base es el número e. Cuando la base es el número e, sí o sí voy a aplicar el logaritmo natural. ¿Y por qué tengo que hacer esto? Porque cuando yo vaya a resolver, gracias a la propiedad del logaritmo, este exponente bajó, que sería esto que está acá. Y este logaritmo natural de e se va a ir porque da 1. Si yo hubiese aplicado el otro logaritmo, eso no me daría 1 y me queda más feo todavía la cuenta. ¿Qué hago ahora? Tengo una cuenta, una ecuación que ya no es más exponencial. Es una ecuación donde yo puedo despejar esta t, el 0,7 pasa dividiendo y acá tengo la respuesta. Esos son años. Yo puedo decir que las 50.000 personas en 39 años, ¿está? Voy a tener en mi ciudad eso. Puedo usar acá sí 39,65, pasarlo a meses para ver cuántos meses exactamente son. Puedo pasarlo a horas, pero lo importante es que yo sepa que yo voy a tener 39 años y un poquito más para establecer servicios para 50.000 personas. Respondido el problema. ¿Se entendió? Sí. ¿Vieron que ustedes Sí. siempre dicen en qué se usan las ecuaciones? Bueno, miren, acá hay una hermosa ecuación exponencial que si nosotros no hubiésemos sabido los métodos matemáticos, a eso no lo podemos resolver. Vieron que se usa para todo. Lleva trabajo estas aplicaciones, pero se usan en todo. Esa es una... ¿Alguna pregunta? Perdón, me pasé de largo. ¿Alguna pregunta de esto? Vamos bien hasta ahí. Todo bien. 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 Vamos ahora a una función que se llama logística, perdón. Es exponencial, pero es logística. Fíjense la fórmula que tiene esta función. ¿Está? Y acá tiene todo el por qué apareció y qué sé yo, y tiene que ver con que nuestra función, esta formulita que está acá, tiene este gráfico.
¿Vieron que ustedes a veces se enojan de los gráficos? Bueno, miren, esto es una función logística que hace crecimiento, no hace un crecimiento que, a ver, yo voy a tratar de seguir ustedes. La función exponencial haría eso, sería esa roja, ¿no? Tiene el mismo comportamiento que yo estoy haciendo ahí, pero crece siempre. ¿Qué le pasa a esta fórmula o a esta función? Tiene un crecimiento limitado, o sea, crece hasta un determinado lugar y a partir de ahí eso se va manteniendo. Entonces, esta es otra fórmula muy importante porque nosotros necesitamos acá poner un límite hasta cuándo queremos que nuestra población crezca. Entonces, esta es otra fórmula de aplicación muy útil. ¿Está? Fíjense en qué se aplica. Miren, lo voy a recuadrar porque estas son las cosas que son más actuales que nunca estudiar matemática. Propagación de enfermedades epidémicas. Yo tengo que controlar que esto tenga un crecimiento, pero hasta un determinado momento, no más. Y miren otra que ustedes no usan, pero bueno, por ahí los chicos a veces usan. Difusión en redes sociales. Si yo empiezo a mandar mensajes, no quiero que llegue a todo el mundo. Entonces no le mando a todos. Bueno, eso se determina mediante matemática. Parece re loco, pero es así. Y vamos a la población. Ahora esto, miren. ¿Cómo hago para bajar una cantidad de individuos que están en cualquier parecido, como dicen las películas, con la realidad? Es algo que no tiene nada que ver con esto. Miren, resulta que yo tengo una ciudad donde hay personas infectadas o afectadas por esa enfermedad, por una determinada enfermedad, ¿está? Y se reduce un 20%. Yo sé que hoy tengo 10.000 casos. ¿Cuándo voy a tener 1.000 casos? Voy a ir otra vez a esto que está acá. ¿Cuál sería la población inicial? Hoy salió el dibujo ahí. La población inicial serían los 10.000 Los 10.000 casos. casos. Muy bien. Ahora, hoy hay 10.000 casos, yo sé que se reduce un 20%. Yo no sé cuánto vale K tampoco. Si yo fuera a armar la fórmula así con estos datos como están, yo tengo dos incógnitas. No tengo ni el valor de K, porque yo no sé cómo decrece, y tampoco tengo el valor de T. Entonces, este es un problema típico para un cuestionario donde yo les ponga este problema y les escriba 4 fórmulas diferentes y ustedes digan cuál es. Fíjense cómo se arma esto. Vamos a pasar a la diapositiva siguiente. En la diapositiva siguiente aparece un poquito mejor los datos, ¿no? La misma fórmula, pero no tengo K. Entonces lo que yo digo es, cuando T vale 1 año, los casos bajaron un 20%. Entonces, si yo tenía 10.000 al año, el 20% de 10.000 son 2.000, o sea que voy a tener 8.000 personas infectadas. ¿Se entendió? ¿Qué pasa? Puedo... Profe, yo estoy viendo el PDF del Classroom, pero Sí, acá se en la trabó. clase creo que no pasó la imagen. Ah, bueno, pero gracias por avisar. Busquémoslo de vuelta. Busquémoslo de vuelta. A ver ahora. Díganme ustedes, a ver. ¿Se ve ahora? Sí, ahora Ahora sí. sí. Ahora sí, Sí, ahora bien. sí. Gracias por avisar porque yo lo estaba viendo perfecto acá. Bueno, miren, vuelvo entonces. Una población, ¿no es cierto? Donde tengo 10.000 casos contagiados, pero se reduce un 20%. Esos 10.000 serían la población inicial. Lo que yo no sé es cómo decrece. Se reduce un 20%, pero yo no tengo ni K ni T. La T la voy a dejar como variable, pero K lo tengo que encontrar. Entonces, ¿cómo hago para encontrar ese valor de K? Para encontrar ese valor de K, yo voy a decir, si la fórmula es esa que está ahí, y en un año los casos bajaron un 20%, al año siguiente voy a tener 8.000 personas infectadas. Entonces, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Voy a igualar a 8.000 para poder encontrar el valor de K. Fíjense lo que cambió acá. A la T le di yo el valor de un año y lo igualé a 8.000. ¿Esto cuál es la finalidad que tiene? Que yo pueda encontrar el valor de esa constante K o la tasa de crecimiento. Hago un pasaje de término, paso el 10.000 dividiendo, me queda la ecuación exponencial como siempre y encuentro que K
es igual al logaritmo natural de 8. Eso sería la tasa de variación. Si ustedes quieren buscar cuánto es, hacen logaritmo de 0,8 y lo trabajan con ese valor. Yo trabajé en la calculadora y ese valor de K, ¿qué hice? Lo puse en la fórmula que yo tenía inicialmente. ¿Y cómo me queda la nueva fórmula ahora? Esa es la fórmula que queda. Bueno. Profe, Sí, ahí está. que vos hiciste después para sacar eso, lo de 200, lo de 20%, hiciste lo... Hice ¿qué esto, se mirá. dice? Le di a T valor un año. Y en un año baja el 20%. O sea, pasé de 10.000 a tener 8.000 personas infectadas. Ajá. Que sería el Ah, ahí 20%. va. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Y de ahí despejé K. Pero miren cómo queda la fórmula. Espectacular. ¿Qué hago en esa fórmula ahora? Ahora sí puedo ver, porque me decía, ¿cuándo voy a tener 1.000 infectados? Ahora sí tengo solamente como dato desconocido el valor de T. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo único que voy a hacer ahora es igualar de esa fórmula 1000, hacer el pasaje de término correspondiente, me queda una nueva ecuación exponencial. Ahí se chocan los logaritmos, acá les queda ver, logaritmo debe desaparecer, ese logaritmo 0,8 va a pasar dividiendo, y dentro de 10 años voy a poder tener 1.000 personas infectadas. O sea que va a llevar mucho tiempo, esperemos que la pandemia no sea este el caso, ¿no? Porque si tenemos que pasar 10 años para que esto baje, estamos en el horno. ¿Se entiende? Y ahí K sería negativa para que descienda. Tendrías que hacer cuánto da el logaritmo natural de 0,8. ¿Tenés una Ok, calculadora a mano? sí, ahora lo hago. Después lo hacés y te fijas. ¿Está? Muy Sí, es bien. negativo. Ahí está, ¿ves? ¿Viste cómo bajó? Eso, muy bien la pregunta. ¿Cómo salieron los que rindieron el UBA? ¿O no lo rindieron todavía? Bien, bien. Sí, ¿Bien? ayer. Bien, Sí. buenísimo. Bien, aprobé. Bien, felicitaciones. Vamos por el segundo. Ahí viene derivada, se pone áspero. Bueno, esto es otra, chicos. Se termina el tiempo. Viene todo. Ahora sí, la próxima clase empezamos con trigonometría. Esto se lo dejo a ustedes. Y háganme cualquier pregunta que necesiten en la próxima clase del viernes. Y bueno, ha sido un gusto escuchar a algunos por acá y verlos así de lejos. Cuídense mucho y esperemos que la semana que viene volvamos. Y no sé qué va a pasar. Cuídense nada más, es lo único importante. Nos vemos. Bueno, Igualmente, nos chao. vemos.